En México es una transición que se hace electoral, a diferencia de otros países donde hay procesos distintos, en la Argentina donde hay un experimento militar que fracasa, o en el caso de Chile donde hay un proceso de transición sumamente negociado por una pequeña cúpula. En el caso mexicano la transición se hace electoralmente, y es importante porque el proceso es mucho más lento, toma mucho más tiempo, pero también queda sumamente concentrado en el aspecto estrictamente electoral. Entonces, si uno revisa qué es lo que cambia en México no hay cambio constitucional más allá del cambio electoral. Algunos cambios en la Suprema Corte a proclamarse presidente legítimo de México, que lo lleva a no reconocer al gobierno federal, que lo lleva a pedir que los miembros de su partido no participen en los trabajos parlamentarios. Termina finalmente dividiendo al PRI, al PRD, perdón, y haciendo que haya dos facciones dentro del PRD, una que está dispuesta a hacer una oposición leal y una que está dispuesta a hacer una oposición extrasistémica. Y finalmente el PRD termina dividiéndose y pierde una gran cantidad de apoyos, y se ve rápidamente en los resultados electorales. En este momento el PRD se encuentra otra vez en el tercer lugar de las preferencias electorales. No se sabe exactamente qué va a pasar, pero sí se ve que la división y la radicalización le hicieron mucho. La designación presidencial del candidato, que en los dos casos falló, ¿no? El candidato de Fox no era Calderón, y Josefina Vázquez Mota no era la candidata de Calderón. Y en eso se nos muestra que el PAN no es el PRI, pero sí nos muestra cómo el sistema mexicano, que da mucho poder al presidente, lleva a este tipo de decisiones personalizadas. Entonces, como decía al principio, el problema principal de México me parece que es un problema de un desajuste entre las distintas instituciones políticas, que llevan a ciertos individuos a usar su carisma para tratar de llevar adelante un proyecto político que no necesariamente consolida las instituciones mexicanas. El profesor Julián Durazo, Juanito Guanabacoa, les lleva la reseña de un evento que se hizo con motivo de la película del fraude electoral, del supuesto movimiento que se ejerció en 2006. Profesor, ¿qué nos puede usted decir? A mí me parece que la conclusión más interesante de la película es la contradicción que vive México entre un avance importante en la reforma electoral y un retraso también muy importante en la reforma de los otros elementos del sistema político, que llevan a la emergencia de caudillismos y personalidades populistas, y que llevan entonces a la consolidación de lo que parece ser una democracia de baja calidad, procedimientos formales, y que requiere todavía de mucho trabajo antes de poder hablar de una democracia. ¿Cómo ve usted el escenario político actual en frente de las elecciones que vamos a tener en nuestro país? Chao, gracias. Es un escenario sumamente... ¿Ve usted el escenario político actual? Es un escenario sumamente complicado porque hay una acumulación de crisis diferentes, como se discutió después de la película. México sufre no solo de una crisis política, sino también una crisis económica, sufre también de la crisis de la violencia asociada al narcotráfico, pero no exclusivamente del narcotráfico, una crisis de representación social, una crisis de movilización. Y bueno, quien quiera que sea electo presidente de México va a tener que hacerle frente a estos problemas, y el aparato institucional en México para hacerle frente a estos problemas no produce confianza, y entonces es como una especie de círculo vicioso que se desarrolla. Le agradezco estar mucho, profesor. Es un placer. Juanito Guanabacoa, desde Venezuela.